Este tema maravilloso de hoy le he titulado Habla como Él habla. Como ven, la palabra Él está en mayúscula porque se refiere a nuestro Dios. El título nace de Romanos. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 4 y versículo 17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Y Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. Romanos, en la parte final, lo que está sobresaltado en rojo, dice que la naturaleza de Dios tiene esta característica. Donde no hay posibilidades, donde tú no tienes opciones, como Abraham. Abraham, ¿en qué no tenía opciones cuando llegó a sus 100 años? Él tenía esposa, él no estaba buscando una esposa. Él tenía dinero, Dios lo había levantado, él no estaba buscando dinero. Pero ¿qué no podía tener Abraham? Hijos. Su esposa estéril toda la vida. Abraham de 100 años. Para la ciencia, la biología y la medicina no había trasplante de óvulos. No había fertilización in vitro que funcionara. La edad de ellos, su cuadro biológico decía imposible. Pero en ese momento, dice la Biblia que vino una palabra de Dios para Abraham. ¿Y qué le dijo? Tú serás padre de multitudes. ¿Cómo? No tengo ni un hijo. Entonces Romano nos dice que Dios lo hace porque Él puede llamar las cosas que no son como si existieran ya. ¿Cómo es nuestro lenguaje frente a las imposibilidades de la vida? ¿Cómo estás hablando en la casa? ¿Cómo hablas en tu trabajo, en la calle y en las redes sociales? ¿Te expresas con la palabra de Dios o estás acomodándote a lo del mundo, a los mundanos que no conocen de Dios, y estás teniendo un lenguaje hasta pecaminoso, superficial, terrenal? ¿De verdad te avergüenzas de ser cristiano o sientes orgullo y respondes siempre con una palabra de Dios y dices, aunque no haya nada, el Dios que yo tengo sí lo va a hacer? Voy a mirar otras versiones de la Biblia para ampliar el significado de la frase. Miremos la Biblia. Dios habla hoy. Dios crea las cosas que aún no existen. Yo no veo un futuro para mí. Lee Romanos 4:17. Donde no existe, Dios puede crear. Yo no veo una pareja para mí. Yo no veo un ministerio para mí. Yo no veo una provisión para mí. Lee Romanos 4:17 y obedécelo. Llama las cosas que no existen como si pudieran ser por la gracia de Dios. Ahora leamos esta otra versión, palabra de Dios para todos. Dice, Dios crea algo de la nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que necesitas la ayuda de los tíos, de los primos, de un jefe? ¿Que necesitas la conmiseración de un gobierno? ¿Los auxilios de una universidad? No. Aunque nadie quisiera ayudarte y aunque todos te cierren todas las puertas, Romanos 4 dice que el Dios que adoramos, si lo sabemos obedecer y confiar en Él, de la nada, Él puede hacer que exista un milagro. Quiero contarles un poquito la vida de un ser humano que dejó una huella en la tierra, pero tiene mucho que enseñarnos sobre este tema de hoy. Habla como Dios habla. Alfred Nobel patentó 355 inventos. Nacido en Suecia en 1863, abrió una constructora donde experimentaba con nitroglicerina. Después de una explosión en la que mueren 5 personas, incluyendo su hermano menor, decide buscar un material más seguro. Así inventó la dinamita, patentándola con el número 78317. Fue un gran avance para la minería y la construcción moderna. Su descubrimiento permitió, por ejemplo, construir el Canal de Panamá usando 30 millones de kilos de explosivo. Nobel sufrió una gran depresión al descubrir que era usada para fines bélicos. Por eso, al morir indicó que con el 94% de sus bienes se creara una fundación que reconociera anualmente a quienes hayan generado un gran beneficio para la humanidad. Y su vida es un ejemplo de lo que
Dios nos está diciendo en Romanos 4. Un día un padre tomó a su pequeño hijo y le dijo, le voy a dar una gran lección. Y se lo llevó a una cueva profunda, oscura. En medio de esa cueva, de esas cavernas, el padre empezó a gritar. Y empezó a gritar estas palabras: ¡feo! ¡Te odio! ¡Malo! Y de la cueva empezó a regresar el eco. Y el niño nunca había escuchado el eco. Empezó el niño a agacharse, a tapar sus oídos y a decirle: papá, ¿qué es eso? Estaba asustado, amedrentado, cuclillándose. Padre, ¿qué es eso? Y le dijo: espera un momento, ya te lo voy a explicar. Y el papá puso sus manos otra vez alrededor de su boca y empezó a gritar: bonito, hermoso, te amo. Y el niño empezó a levantarse. Papá, ¿qué es eso? Ya se emocionó. ¿Qué es, papá? Y el papá le dijo: hijo, quiero que no se te olvide esta lección. Esa es la vida. Como la llames, te responde. Como tú te muevas en ella, así te devuelve. Esa fue la gran lección. Y yo veo a Dios como un padre que nos ama y mandó a escribir Romanos 4. Y nos está diciendo: cambien su forma de hablar. Hablen como yo hablo. Hablen mi palabra. Y así yo voy a poder hacer milagros como en Abraham. ¿Hablaremos como Dios habla? ¿O nos avergonzaremos de ser cristianos? Nos dará pena en las reuniones sociales, en la atmósfera del trabajo. Diremos: no, en las redes sociales. Uy, no. O nos pararemos firmes, llenos de orgullo y de valor, y diremos: Dios de la nada hace milagros y me va a hacer feliz. Alfred Nobel, final del siglo XIX. Como vieron, su invento, entre muchos, más de 300 inventos. Uno fue la dinamita. Y la dinamita ha servido mucho como para la construcción del Canal de Panamá, para grandes construcciones, pero algunos la tomaron para fines bélicos, para la guerra, para la violencia. A final del siglo XIX salió unos titulares de los periódicos porque pensaron que él había muerto. El lado izquierdo es uno de los periódicos franceses. Escribió: un hombre que difícilmente pasará a la historia de la humanidad como alguien bien recordado, como un benefactor. Murió en Cannes. Alfred Nobel, ahí dice al final. Y el lado derecho es otro diario. El de la izquierda es el famoso diario Figaro, y el derecho es un diario inglés. ¿Y cómo titularon la noticia? Mercader de la muerte murió. Eso lo llevó a una depresión en su casa, se encerró y dijo: ¿cómo así que mercader de la muerte? La gente no sabe para qué yo hice eso. ¿Por qué me van a recordar como un asesino? Si mis objetivos eran distintos y he hecho más de 300 inventos, ¿por qué no dijeron murió el gran inventor? ¿Por qué me llaman mercenario y mercader de muerte? Quien había muerto era Ludwig. ¿Quién era Ludwig? Su hermano mayor. Entonces, como lo llamaron, le cambió el rumbo a la vida de él. Él dijo: como no he podido tener hijos, nunca tuvo hijos, ya sé lo que voy a hacer. Cambió su testamento y dijo: toda mi riqueza y fortuna que he logrado va a ser para premiar a la gente que haga bien a la humanidad. En el campo de la ciencia, en el campo de la literatura, en el campo de la paz, todos los que marquen al mundo para bien, les voy a dejar mi fortuna. ¿Todo por qué? ¿Por qué cambió el rumbo de la vida de él? Porque lo llamaron mercader de la muerte. Es que cuando uno escucha palabras, le alteran el rumbo de la vida. Uno lleva a tomar decisiones cuando lo maltratan o cuando lo elogian. Voy a empezar con esta pregunta: ¿cómo nos llamará Dios? La Biblia lo dice, ¿cómo nos llama? Efesios capítulo 4, versículo 4, dice así: hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, se refiere a la iglesia, y hay un solo espíritu, está con mayúscula, el Espíritu Santo. Así también fueron ustedes llamados. ¿A qué nos llamó Dios? A una sola esperanza. Primera forma en que Dios nos llama en la Biblia a su iglesia, con el Espíritu Santo. ¿Cómo nos llama? No nos llama fracasados. Nos llamó a tener esperanza. Pero mi papá no puede, mi mamá no puede. Pero es que Dios de la nada me levanta. Segunda descripción
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Dios, porque está en mayúscula Él, se refiere a Dios. El que los llama es fiel y así lo hará. ¿Cómo más nos llama Dios? A ver su fidelidad y a ver sus obras. Nuestra fe no es inocua. No es que somos cristianos para sentarnos en una silla y pasarla bonito y por eso somos cristianos. No, Señor. La Biblia dice que el que se hace cristiano va a ver la fidelidad de Dios y las obras de Dios. Y tercera manera en que Él nos llama. Primera de Pedro capítulo 3 verso 9. Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, que no seamos peleadores, maldicientes. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Mira todas estas maneras que está diciéndonos la Biblia de cómo deberíamos hablarle a nuestras familias, a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos, llenos de esperanza, llenos de ver la fidelidad y las obras de Dios. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pedro, llenos de bendiciones. Este ex-ateo famoso lo catalogaron como el más influyente del siglo XX, por encima de Teresa de Calcuta. Este fue el cristiano no católico, es protestante, más influyente del mundo entero, inglés. Él es el autor de los libros, las Crónicas de Narnia, que luego lo hicieron películas en Disney. C.S. Lewis, Clive Staple Lewis. Y el libro que me leí el año pasado de él se llama así, Cómo orar. Les voy a leer una fracción. Para los que tienen el libro, me van a ver por el video, voy a leer la página 11. Dios podría, si quisiera, reparar nuestros cuerpos milagrosamente sin comida. ¿Eso es verdad o no? Su hijo duró 40 días ayunando y no se desmayó. O nos podría dar comida sin la ayuda de los granjeros, de los panaderos y los carniceros. O Dios podría darnos inteligencia, conocimiento sin la ayuda de hombres instruidos, de maestros. O convertir a los paganos sin misioneros, sin que yo predique. Dios pudiera hacer todo eso. Pero en cambio, permite que la tierra, el clima, los animales, los músculos, la mente y la voluntad de los hombres cooperen en la ejecución de su voluntad. Qué sabio lo que dice C.S. Lewis. Dice, Dios puede hacerlo sin la ayuda de nadie, lo estamos leyendo en Romanos 4, sin nada. Pero ¿qué ha elegido Dios? Que nosotros cooperemos. ¿Será que Dios necesita que yo coopere en mi forma de hablar para Él hacer este año milagros en mi camino? Así como necesita que cultivemos la tierra para alimentarnos, como necesita que vayamos a la escuela y seamos inteligentes para mejorar la vida y construir cosas como el avión, el automóvil. ¿Será que Dios necesita que los cristianos hablemos diferente? ¿Hablemos su palabra para Él fabricar los milagros? Bueno, vamos a la Biblia, las palabras más importantes que son las de Jesucristo. Marcos 11:23. Les aseguro que si alguno dice, habla, llama a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo y sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que dice, de lo que llama, de lo que habla, entonces sucederá y lo obtendrá. Diciéndonos que Dios necesita que cooperemos con nuestra forma de hablar, que debemos hablar como Él habla, que debemos bendecir, que debemos tener esperanza. Lo acabamos de leer, que debemos creer en su fidelidad y hablar de su fidelidad. Dios no me abandonará. Abraham obedeció. Abraham cooperó para que Dios le abriera la matriz a Sara, la matriz estéril, y tener un hijo. Claro que Abraham cooperó. Abraham fue muy radical y la gente de su época se le burlaba. Su nombre original, como le puso su padre Taré, ¿cuál era? Abram. Pero él se cambió el nombre. Cuando Dios le dio una promesa y la gente se le burlaba porque él se cambió el nombre, fue tan fanático a los ojos de la sociedad. Abram significa, en la lengua caldea, significa padre enaltecido. Un hombre orgulloso, un hombre altivo. Eso significa Abram. Y él se cambió el nombre para Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Si tú y yo no cooperamos, ¿cómo Dios va a hacer milagros? ¿Cómo Dios se puede manifestar y fabricar cosas extraordinarias en nuestro futuro si yo no coopero? Dice C.S. Lewis en su libro de la oración. Y la Biblia dice que una de las formas que cooperamos con Dios es hablando.
Voy a este principio. La confianza en Dios es minada, es atacada al hablar la realidad de la vida sin la palabra de Dios. Si yo sigo caminando en la vida, hablando como cualquier persona del mundo, de la calle habla, de las redes sociales hablan, y yo no pongo la palabra de Dios en mi vida, al final te mata la confianza. Tu confianza en Dios se va a extinguir, se va a acabar. Te va a cerrar las puertas del cielo, la comunicación con Dios, un Dios sobrenatural, un Dios asombroso, creador del universo, de todo lo que existe, visible e invisible. Si no aprendemos a cambiar mis palabras con la palabra de Dios, te lo voy a demostrar. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 26 al 28. Miremos la Biblia. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden de su Dios. ¿Subir a dónde? A la tierra prometida. Está hablando Moisés a la nación de Israel. Y le dijeron, se negaron a subir, a conquistarla. Verso 27. Se pusieron a murmurar en sus tiendas de campaña y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo. Los espías, los 2 espías les trajeron miedo. Pues nos informaron que la gente, mira lo que les hablaron, mira lo que les llamaron, mira lo que proclamaron, que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, que las ciudades son grandes, que tienen muros que llegan hasta el cielo, y para colmo nos dicen que allí viven los anaquitas. ¿Quiénes eran los anaquitas? La gente gigante de esa época. 3 cosas en rojo están subrayadas. Primero, rebelión. Segundo, murmuración. Y tercero, llenos de miedo. ¿Cómo ser feliz en un hogar así? Con una esposa, un esposo así, con unos padres así. Primero, rebelión. Segundo, murmuración. Y tercero, llenos de miedo e inseguridad. ¿Quién es feliz así? Nadie. Ellos no dijeron mentiras. La tierra prometida era así. Vivía Goliat. Vivían gigantes. Ellos no dijeron mentiras. Todo eso, como ellos están leyendo la vida y leyendo las circunstancias, no tienen en cuenta la palabra de Dios, y los llenó de esas cosas tan terribles. Versículo 27 al 32. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor. ¿Qué diferencia estás notando? Moisés interpreta la realidad y lee la realidad, pero está invocando a Dios y está invocando las promesas de Dios. Entonces tiene un efecto distinto. Moisés tiene confianza y el pueblo tiene desconfianza. Así asumimos la vida, como el papá que llevó al hijo a la cueva. Como hablemos, así asumimos la vida. Jeremías en su capítulo 30, versículos 17 y 18 dice: yo restauraré tu salud, sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado desechada. Qué palabra tan linda de Dios. ¿Cómo te han llamado a ti? ¿Fracasado? ¿Inservible? ¿Torpe? Mira lo que dice Dios. Como a ti te han llamado así el mundo, la pobre Sión, a la que nadie le importa, así dice el Señor: yo restauraré la fortuna de sus tiendas y tendré compasión de sus moradas, y la ciudad surgirá sobre sus ruinas, y el palacio se asentará en el lugar debido. Dios, a través de Jeremías, nos está diciendo lo mismo en Romanos 4. Cuando a ti nadie te quiere y cuando todo quedó en ruinas, ¿sabes qué hago yo con tu vida? La vuelvo un palacio. La confianza en Dios depende cómo hable. Tertuliano es el primer escritor latino en latín que tiene el cristianismo. Nació como en el año 150, 160 después de Cristo. Él vivió la iglesia primitiva, el cristianismo naciente, y vivió la persecución en Roma. Tertuliano
No nació en una familia cristiana, cartaginense, de Cartago. Su papá era centurión romano, era un militar de Roma. Ellos no seguían el cristianismo. Pero Tertuliano fue educado para ser senador, un hombre destacado en las leyes. Fue a hacer su especialización a Roma para ingresar al Senado y allá tuvo contacto con el cristianismo. Vio a los mártires, daban su vida en el Coliseo romano y él empezó a estudiar el cristianismo y se convirtió. Tertuliano le habló al emperador romano. Tertuliano le habló y le predicó al Senado romano. Este hombre fue poderoso en las manos de Dios y fue el primero que escribió en latín del cristianismo, las obras escogidas. Les voy a leer una porción de lo que él cuenta del cristianismo primitivo. Para los que tienen el libro voy a leer la página 47. Los estaban acusando bajo el argumento de que eran malos los cristianos. Los llevaban sin testigos y sin tener testigos. Único delito en Roma que no necesitaba testigos. El derecho romano decía que tenía que tener 2 testigos. Pero para el crimen de ser cristiano no se necesitaban testigos, dijo el emperador. Fue decreto del emperador. Único crimen en el imperio que se juzgaba a muerte sin tener testigos. Entonces Tertuliano le escribe y dice, ¿de verdad que somos malos? Tertuliano escribe ya cuando se convirtió. Mira lo que dice. Todo lo malo lo envuelve la naturaleza en temor y en pudor. Cuando alguien sigue lo malo hay un miedo dentro del ser humano. Después de todo, los maleantes tratan de ocultarse. Niegan el delito cuando se les acusa. Ni siquiera por la tortura confiesan fácilmente. Y siempre, cierto de ser condenados, se entristecen, no queriendo que sea suyo lo que reconocen como malo. Los que son malos dicen, yo hubiera querido este camino, y se entristecen, se intimidan y niegan el delito. Pero en cambio los cristianos, sin embargo, no son nada de esto, nada de las características del maldad. Ninguno se avergüenza, ninguno se arrepiente, sino que se alegra naturalmente de no haber sido antes cristiano. Si es denunciado, se regocija. Si es acusado, no se defiende. Si es interrogado, él mismo confiesa que es cristiano. Y si es condenado, le da gracias a Dios. ¿Qué linaje de mal es este? Que no tiene las características naturales del mal. No tiene temor, no tiene vergüenza, ni tergiversa, ni siente pesar, ni llora. ¿Qué mal es este, emperador? Del que el reo se alegra y cuya acusación es deseada por el cristiano. Y cuando le dan pena de muerte, lo considera su victoria. Con razón, los cristianos vivieron en confianza y pudieron afrontar las pruebas porque hablaban distinto. No decían, pobrecito de mí, me vino la persecución, no me quieren los romanos. ¿Por qué le vino la fuerza a los cristianos? ¿Por qué se convirtieron los senadores y Tertuliano y Justino Mártir, discípulo de Platón? ¿Por qué se convirtieron esos intelectuales y Orígenes, que era otro intelectual? ¿Por qué? Porque los cristianos hablaban diferente, no como maleantes. Hablaban con esperanza, hablaban con gozo y hablaban con victoria. Tú y yo vamos a vencer este mundo por nuestra forma de hablar. Segundo principio, hablar como Él cuando nada existe me trae confianza. Yo no tengo recursos económicos, yo no tengo educación, yo no tengo amigos poderosos ni influyentes, yo no tengo una palanca. Bueno, pero cuando nada existe y nada tienes, si hablas como el Señor habla, Él puede hacer un milagro. Te levantas como un ser humano que no se siente pobrecito, sino que el Espíritu Santo te levanta con confianza. Romanos 4:17 lo voy a volver a leer en esa versión Palabra de Dios para Todos. Dice al final, Dios crea algo de la nada. Eso es muy importante, esa frase. ¿Por qué Dios guió que se escribiera esta frase? Les voy a presentar a este filósofo que vivió 5 siglos antes de Jesucristo, Parménides. Y Parménides fue el primero que escribió esta frase, ex nihilo nihil fit, es latín, que traducido al español significa la nada, nada produce. Fue el primer argumento
filosófico al comienzo, pero después se volvió científico. Es imposible que la nada produzca algo. Entonces, ¿cómo se creó el universo? Las tres principales teorías de creación del universo son estas. La primera, preexistencia. La segunda, autoexistencia. Y la tercera, generación espontánea. Primera teoría, preexistencia. ¿Qué significa preexistencia? Que el universo ha sido eterno. Eso es lo que es la primera teoría. Esa teoría ya está caduca. Eso ya no se enseña. Estoy hablando de lo que las que existieron en la historia, pero eso ya no tiene asidero, ya no es considerada una verdad. Lo segundo, autoexistente. ¿Qué significa autoexistencia? Que se creó por sí mismo. Esa tampoco ya está caduca. La tercera, que es la que aún todavía sobrevive en el ateísmo, la generación espontánea o el azar por azar, que una cosa se combinó con otra, que yo no sé qué, que mágicamente ahí una sopa y ¡pum! Existió el universo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación del universo? Génesis capítulo 1, verso 1, dice en rojo: en el principio Dios creó. Tres cosas nos dice de la creación de los cielos y la tierra: que hubo un principio, que hubo un creador y que fue a través de la creación. Tres cosas. No existió al azar, dice que fue por creación, dice que tuvo un principio y dice que hubo un creador. Ahora tenemos que ir a un cristiano, Georges Lemaitre, le dieron el Nobel de Física. ¿Por qué? Big Bang. ¿Cuándo sucedió el Big Bang? Ha calculado la ciencia 18,000 millones de años aproximadamente que existe el universo. 18,000 millones de años. Georges Lemaitre, un belga, Nobel de Física, y era cristiano. Él descubrió a través de la física, la matemática, a través de ecuaciones, que hubo un punto cero. Y Stephen Hawking ratificó la teoría y dijo: así como hubo un principio, el Big Bang, va a haber un final. El universo se está contrayendo. O sea, no es preexistente, no es eterno. Tuvo un principio y va a tener un final el universo. Toda la materia tiene su proceso de inicio, pero tiene su proceso de final. La materia se transforma y finalmente se extingue. Eso es lo que ha llegado la física. Entonces, ni preexistencia ni autoexistencia. Nos queda entonces la gran confrontación de científicos ateos con los creyentes. ¿Será que hubo un Dios? Les voy a dar estas dos disciplinas de la ciencia: ontología y teología. Ontología estudia, es la disciplina, el origen y la existencia de las cosas. Eso se llama ontología. ¿Y a qué se le llama teología? Del griego, del latín, teleos, diseño de las cosas. Uno es la explicación de la existencia y el otro la explicación del diseño. Dicen, cuando tú tienes un cuadro hermosísimo, no pudo existir sin un pintor. Tuvo que existir un autor. Cuando tú ves un edificio, una casa, un coliseo, detrás de eso hay un constructor. No pudo ser solo. Estas teorías dicen, no sabemos quién o qué, pero el universo, estas disciplinas de la ciencia, el universo no se creó por sí mismo, ni ha sido eterno. Hubo un punto cero y nosotros sabemos quién fue: nuestro Dios grande y todopoderoso. Hebreos capítulo 3, verso 4. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es, ya lo había dicho Dios. Los científicos creando ciencias para estudiar, y ya en Hebreos Dios se había dicho, todo tiene su constructor. Toda casa tiene un maestro, y el del universo soy yo. Él lo hizo todo. Él es el único entonces que puede crear ex nihilo, de la nada, y puede hacer que exista por una palabra suya. Es el único. Les voy a mostrar un ejemplo de que Dios crea de la nada. Éxodo capítulo 5, versículo 19 al 21. Tal vez es el ejemplo histórico más sobresaliente que tenemos evidencias hoy. Los jefes de las cuadrillas israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos se les iba
no se les iba a rebajar. El faraón dijo, tienen que hacer más trabajo. Cuando Moisés dijo, vamos a liberarlos. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, los que estaban esperando a la salida les dijeron, que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes el faraón y sus siervos nos odian. Ustedes mismos les han puesto una espada en la mano para que nos maten. Cuando Moisés viene con un mensaje, el pastor Moisés, con un mensaje y se los da de la palabra de Dios, todos ellos dicen, nos van a matar. Nos vas a hacer matar a todos, nos vamos a morir. ¿Qué dices tú cuando recibes una predicación así? Yo lo que necesito es ir a una universidad. ¿Qué dices tú? Yo lo que necesito es ir al banco y de plata. ¿O crees la palabra de Dios? Eso que dijeron ellos les generó desconfianza, porque estaban mirando la realidad sin la palabra de Dios. Se sumieron en la desconfianza y el miedo. Volvamos un poquito a Éxodo, atrás del Éxodo. El momento donde Dios le habla a Moisés. Éxodo 3, 16 al 17. Y tú anda, reúne a los jefes de Israel y diles, el Señor Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los maltratan en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué le produjo a Moisés y a Aarón? Confianza. Dios dice que nos va a sacar. Capítulo 4 y versículo 31. Por lo que el pueblo creyó cuando Moisés le dio esa palabra. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron. ¿Tú ves una diferencia entre los jefes y los esclavos? Los jefes dicen nos van a matar. Los esclavos dicen me vamos a adorar a Dios. ¿Por qué la diferencia? Porque los jefes están observando las circunstancias sin la palabra de Dios. En cambio el pueblo creyó la palabra de Dios. Este es un mensaje de Dios. Entonces se pusieron a adorar. Y los otros que se pusieron a hacer, llenos de miedo y murmuración, nos vamos a morir. Así que asumir la vida con la palabra de Dios me va a generar a mí confianza. Último principio. Solo puedo hablar como Él habla, como Dios habla, con la unción del Espíritu Santo. Resulta que ninguno de nosotros podemos solos convertirnos en cristianos. No, se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Resulta que ninguno de nosotros podemos volvernos seguidores de la Biblia sin tener la ayuda del Espíritu Santo. Ni la vamos a entender, ni la vamos a creer, ni la vamos a poder sacar en la vida, en las circunstancias, si no tenemos al Espíritu Santo. ¿Conocen el cristianismo en este momento en Pakistán? ¿Sabe qué significa ser cristiano en Pakistán? En la actualidad en Pakistán, los cristianos somos ciudadanos de segunda. Aunque no hemos cometido ningún crimen, somos relegados y apartados al lugar más bajo de la sociedad. Generalmente somos obligados a dejar nuestros pueblos y nuestros hogares. No podemos conseguir buenos trabajos. Y no tenemos voz en el gobierno. Lo que nos queda es la servidumbre. Trabajo en las cloacas. Y sabemos que nunca vamos a progresar.
pero tenemos una iglesia. Un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar al Señor Jesucristo, para cantarle alabanzas, para estudiar su palabra. A pesar de que nuestro país nos ha dado la espalda, Dios no lo ha hecho. Así que por favor, no te olvides de orar por nosotros. Para que sigamos viviendo juntos en compañerismo. Para que sigamos viendo el gozo del Señor en nuestras vidas. Y para que perseveremos en nuestra fe sin importar el precio. La mayoría es musulmana, así que las leyes son bastante radicales. Ser cristiano en Pakistán es un delito. Está prohibido, por eso los únicos puestos que les dan de trabajo son como ese de ir a las alcantarillas a destaparlas. Eso es lo que le llaman cloacas. O fabricante de ladrillos, como vieron ahí, con greda, barro. Los peores trabajos les toca aspirar a eso. Pero ¿los vieron tristes en el culto? Eso es tener la unción del Espíritu Santo. Por eso me gustó tanto el libro, me lo quería leer, de Tertuliano. ¿Cómo vieron los cristianos? ¿Cómo convirtieron el Imperio Romano si es que los trataban tan mal? ¿Qué hicieron ellos para sobrevivir? ¿Cómo es que logran convertir a los emperadores si los maltrataban tanto? Voy a leer la última porción, página 179 y 80. A los cristianos nos envían a las más repugnantes y horrendas cárceles, cuevas subterráneas. Las cárceles de esa época no son como las de hoy, con luz eléctrica, baño, no, subterráneas, sin luz. En cuevas subterráneas, oscuras, un lugar más negro que las mismas tinieblas, con tanto hacinamiento que están llenas de excrementos humanos, de toda clase de inmundicia, encadenados con grillos a las paredes y con cepos en los pies que obligan a estar tendidos en el suelo sin poderse mover. Pero en la cárcel no ves dioses extraños. Mira cómo habla Tertuliano, mira cómo hablaban los cristianos en esa época, como Dios habla. En la cárcel no ves dioses extraños, no te topas con sus imágenes, las de los romanos, no te encuentras mezclados con celebridades, con celebraciones mundanas. No eres castigado por la fetidez de sus sacrificios inmundos. En la cárcel no te alcanzará la gritería, ni los espectáculos de sus conciertos, de sus desnudos, ni las atrocidades, ni el furor, ni la obscenidad de los autores y de los espectadores. Tus ojos no chocarán con los sucios lugares del libertinaje público. En ella estás libre de escándalos, de ocasiones peligrosas, de insinuaciones malas y aún de la misma persecución estás libre en la cárcel. La cárcel es para el cristiano lo que la soledad fue para los profetas. El mismo Señor frecuentaba lugares solitarios para alejarse del mundo y entregarse más libremente a la oración. Quitémosle entonces el nombre de cárcel, llamémosle retiro espiritual. Porque puede el cuerpo estar encarcelado, la carne estar oprimida, pero el espíritu está todo muy claro. Con razón vencieron al Imperio Romano, con razón sobrevivieron a toda persecución, porque ellos hablaban como Dios habla. En la cárcel ellos decían, es un retiro espiritual, de esto vamos a salir, Dios va a cambiar a Roma, Dios va a convertir este imperio, y lo convirtió. Hoy si tú vas a Roma encuentras allá templos, catedrales, de la religión, pero cambió, ya no hay emperadores, ya no hay opresión, fue convertida. ¿Cómo estamos hablando? El último pasaje de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 54 al 56, dice así: al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra Esteban, pero Esteban, lleno de ¿quién? ¿Ves que uno solo no puede? ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio que la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó. Mira cómo él habló. Y lo iban a matar, lo estaban matando.
y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Por qué Esteban pudo hablar así cuando le están matando? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no vas a poder sobrevivir en tu fe. Cuando te venga una prueba, dices ya el domingo, no tengo ganas de ir, no lo siento. Estoy desanimado, me está tratando mal la gente. Si tienes al Espíritu Santo, aunque estés encarcelado en excrementos, atormentado, si tienes al Espíritu Santo vas a decir, esto es un retiro, Dios me va a sacar adelante. Y el Señor se va a poder mover cuando hablemos como Él habla. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar, Misión Veracruz. porque con Dios todo puede cambiar.